Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar la tormenta marciana que impulsó agua hacia el espacio. Hablamos con Adrián Brines. La historia del agua en Marte es en buena medida la historia de cómo un planeta potencialmente habitable se convirtió en el mundo frío y seco que observamos hoy. Sabemos, por las huellas geológicas, que hace más de 3.000 millones de años lagos e incluso mares modelaron la superficie. Pero, ¿cómo desapareció todo ese agua líquida? ¿Fue un proceso lento y continuo o hubo episodios que aceleraron la pérdida? Una nueva investigación liderada por Adrián Brines, nuestro invitado hoy en Hablando con Científicos, aporta una pieza inesperada a ese rompecabezas. El estudio demuestra que una intensa tormenta de polvo localizada durante el verano del hemisferio norte marciano fue capaz de impulsar vapor de agua hasta grandes altitudes y aumentar el escape de hidrógeno y, por lo tanto, de agua al espacio. Escuchémosle. Hoy hablamos con Adrián Brines, investigador en el Departamento de Ciencias de la Complejidad e Ingeniería de la Universidad de Tokio, en Japón. Desde allí nos está hablando, y también colabora con el Departamento del Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía, el IAA, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Acaba de publicar un artículo interesantísimo en una revista que se llama Communications, Earth and Environment, que habla del escape de agua durante el verano boreal en Marte, provocado por una fuerte tormenta de polvo localizada. Bueno, ahora nos explica de qué va. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias, Adrián, por participar en Hablando con Científicos. Nada, un saludo, Ángel, y primero que nada, pues eso, muchísimas gracias por invitarme al programa. Así que vamos a ver si desvelamos un poquito los secretos de este artículo, ¿no? Bueno, vamos a ir a Marte, pero tampoco estamos muy cerca nosotros aquí en la Tierra, ¿no? Porque tú estás ahí en Tokio en estos momentos y yo estoy aquí en Madrid, así que si hay algún problema de comunicación, pedimos ya de antemano perdón a los oyentes. De hecho, hablamos de agua en Marte. Eso ya requiere una explicación, porque realmente Marte tiene una larga historia y en esa larga historia ha pasado por todo, ¿no? De tener mares, océanos, ríos, a pasar a un planeta seco como existe actualmente, ¿no? ¿Cómo ha sido esa historia? Empecemos por ahí. Sí, correcto, llevas razón. Marte ha tenido una historia, un clima muy cambiante a lo largo de toda su historia. Cuando hoy miramos la superficie del planeta, vemos claros rastros e indicios de agua, de que hubo agua fluyendo en su superficie. Vemos ríos que indican que hubo agua fluyendo por el planeta. Vemos restos de material erosionado y básicamente minerales que denotan presencia de agua. Son minerales hidratados que se forman y básicamente existen en presencia de líquidos. Todo esto es lo que queda hoy día, solo los restos, pero no observamos nada de agua líquida actualmente en la superficie. Las condiciones de Marte actuales, bueno, su atmósfera es muy débil, apenas un 1% de lo que es la presión atmosférica terrestre. Marte es también un planeta muy frío, tiene unas temperaturas muy bajas, en torno a los 70 grados bajo cero. Esto hace que, bueno, el agua no pueda estar en forma líquida en la superficie. Simplemente la podemos encontrar o en depósitos de hielo, que sabemos bien que, bueno, los casquetes polares son los principales depósitos del hielo de agua en el planeta. Y también otra de las formas que observamos el agua en Marte es en forma de vapor de agua, en la atmósfera, ¿no? Debido a estas condiciones de presión, el agua solo puede estar en formato gaseoso en la atmósfera o sólido en forma de hielo en los casquetes. O sea que sigue habiendo agua en estos momentos. Lo único que ocurre es que, claro, nada comparable a lo que hubo en tiempos pasados. El agua líquida, para empezar, no puede existir, ¿no? Correcto, el agua líquida no puede existir y queda agua, pero sí que sabemos que hubo más agua en el pasado.
Marte a lo largo de su historia ha ido perdiendo ese agua. Y bueno, hay dos principales posibilidades, ¿no? De dónde ha ido el agua. Una es queda atrapada en forma de hielo en los casquetes o bajo la superficie. O otra opción, y esta es también bastante, bueno, es lo que estamos demostrando, el agua escapa al espacio, ¿no? Debido a distintos procesos, es capaz de llegar a ciertas capas de la atmósfera donde el sol, la radiación, descompone las moléculas de agua y eso permite que el hidrógeno que forma la molécula del agua escape del planeta fácilmente. De hecho, esas condiciones más húmedas en Marte ocurrieron hace muchísimo tiempo, ¿no? Han pasado muchos millones de años desde entonces hasta ahora. Sí, estamos hablando de hace unos 4.500, 3.500 millones de años, más o menos. Esa es la época donde Marte era este vergel, ¿no? Con toda su superficie propicia para albergar agua líquida. Y, y el problema es eso, que Marte ha ido cambiando el clima, perdiendo su atmósfera. Y para empezar, también Marte es un planeta más pequeño que la Tierra. Entonces, simplemente el hecho de tener menos gravedad hace que sea más difícil para el planeta mantener y retener esta atmósfera. Otras consecuencias, otro factor que ha permitido este cambio drástico del clima marciano es la propia geología del planeta. A diferencia de la Tierra, Marte no tiene actividad tectónica. Actualmente Marte es un planeta geológicamente muerto. Sí que en el pasado tuvo una actividad volcánica muy intensa. De hecho, Marte tiene los volcanes más grandes del sistema solar. Y esto se debe a esa alta intensidad volcánica en su pasado debido al calor interno del planeta. Sin embargo, debido a esta ausencia de tectónica de placas en el planeta, conforme Marte se fue enfriando, fue perdiendo esta energía interna y fue perdiendo la posibilidad de emitir gases y regenerar esa atmósfera. Como he dicho, la Tierra, las tectónicas de placas permiten este reciclado de material y reeyección a la atmósfera. Marte no fue el caso. Y pues eso, al final ha sido una concatenación de eventos lo que han permitido que Marte vaya perdiendo poco a poco su atmósfera. Además de esto, el clima de Marte ha variado durante su historia de forma muy drástica, principalmente también porque Marte, el eje de rotación del planeta, es inestable. Nosotros en la Tierra tenemos la Luna, que, digamos, estabiliza la inclinación del eje de rotación del planeta. En Marte no es el caso. Marte tiene dos lunas muy pequeñitas, Focos y Deimos, que son apenas dos piedrecitas en el espacio. Entonces, Marte es muy fácilmente influenciable por la gravedad, sobre todo de Júpiter. De modo que en condiciones orbitales específicas, esta influencia de Júpiter sobre todo hace que la inclinación del eje de rotación de Marte varíe drásticamente de un periodo a otro. Esto al final pues favorece cambios climáticos brutales, ¿no? Imagínate, están los polos orientados en un sitio, el eje de rotación cambia a 90 grados, pues ya te cambia completamente la distribución de océanos, de casquetes polares. Entiendo que allí hay estaciones, como puede ocurrir aquí en la Tierra, pero claro, esas estaciones, como dependen de esa inclinación del eje, irán cambiando, ¿no? No han ido cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, que no se puede hablar de unas estaciones relativamente estables como las que tenemos aquí, ¿no? Claro, bueno, a ver, también depende de exacto en qué tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo decirlo? Tu amplitud de miras, quiero decir, desde un punto de vista humano, ahora mismo, a escala humana, las estaciones de Marte son estables. Marte tiene actualmente una inclinación, de hecho, muy parecida a la de la Tierra. Marte está inclinado unos 25 grados y esto hace que tenga las estaciones de verano, otoño, primavera, invierno, tal. Sí que es cierto que eso, que conforme a escalas geológicas, sí que esta orientación del eje es inestable. Pero a día de hoy son estables. Claro, lo que pasa es que, bueno, hablamos de estaciones, pero las estaciones, como el año marciano es más largo, que dura más, tarda más en dar la vuelta alrededor del Sol que la Tierra, aunque se observen esas estaciones también tienen una duración mayor, ¿no? Sí, sí, el año marciano son aproximadamente unos 687 días terrestres. O sea, es prácticamente el doble. Un año marciano equivalen a 2 años terrestres. Esto hace que, bueno, sí, las estaciones al final, pues, duran el doble prácticamente que las que tenemos en la Tierra. Además de las estaciones debidas a la inclinación del eje de rotación, Marte tiene una característica en su órbita y es que
es mucho más excéntrica que la órbita de la Tierra. Es decir, la órbita de la Tierra es prácticamente un círculo, ¿no? Digámoslo así. La de Marte estaría más estirada, no sería un círculo perfecto, sería más claramente una elipse. Eh, Esta excentricidad es alrededor de 5 veces más grande que la que tenemos en la Tierra. Y esto hace que el planeta, de vez en cuando, bueno, cuando está más próximo al Sol, sí que experimenta una influencia importante debido a esta proximidad al Sol comparada con el punto de su órbita donde más alejado está del Sol. Ya, o sea que hay variaciones importantes ahí también. Pero bueno, vamos a hablar del agua, ¿no? Hablamos de la pérdida de agua y lo que se trata de averiguar es realmente qué ha pasado y para eso, lógicamente, aparte de las señales geológicas que pueda haber o esos cauces secos de río o de lugares donde hubo agua líquida en su momento, hay que mirar lo que sucede ahora, ¿no? Dices que ahora también hay agua allí, que hay agua en estado de vapor, agua helada en los polos y existe un cierto vapor de agua allí. Pero ¿cómo se mide la presencia de agua actual en Marte? Esa cantidad de agua que hay tanto en un estado como en el otro. Sí, pues mira, mi especialidad sobre todo es el estudio de la atmósfera. Entonces, nosotros utilizamos una sonda espacial que hay ahora en órbita alrededor de Marte. Forma parte de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea. La sonda en concreto se llama Trace Gas Orbiter, en abreviado TGO. Y bueno, esta sonda tiene varios instrumentos y uno de ellos, que es el que usamos nosotros y hemos utilizado para este estudio, que se llama NOMAD. Básicamente lo que hacemos es mirar cómo la luz del Sol se absorbe por la atmósfera. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, mientras el satélite está orbitando, cuando la configuración orbital lo permite, lo que hace la sonda es apuntar al Sol a medida que la posición del Sol aparente se mueve hacia adentro o hacia afuera de la atmósfera. Es decir, es como si observásemos atardeceres o amaneceres, ¿no? Vemos el Sol a través de la atmósfera, vemos cómo es la luz que recibimos que ha atravesado esa atmósfera y a partir de ahí podemos inferir qué elementos, qué gases hay presentes en la atmósfera y en qué cantidad. O sea que la luz del sol atraviesa la atmósfera, lo mismo que ocurre si nosotros vemos un atardecer, que vemos que el sol aparece más rojo, más enrojecido, la luz cambia y todo eso es un efecto del aire, digamos, que van atravesando esos rayos solares hasta que llegan a nosotros y da información de la composición de ese aire que va atravesando, ¿no? Eso es lo que hacéis, o sea, analizar qué es lo que se ha perdido ahí y eso da una idea de qué hay por medio para saber la composición. Correcto, ese es el método principal que usamos para inferir no solo agua, sino otras especies como el CO2, el monóxido de carbono. O sea que, bien, de esa manera sabéis más o menos cómo es la distribución entiendo, como estáis mirando la atmósfera, del vapor de agua que puede haber en un momento determinado. Ese vapor de agua en condiciones normales os da una medida también de cómo va cambiando, ¿no? Porque claro, eso, lo mismo que nosotros aquí ahora mismo tenemos unos días de lluvia inmenso, allí lógicamente las variaciones son muy, muy distintas, pero a medida que cambian las estaciones o que cambien las condiciones atmosféricas, por la existencia de tormentas y demás, vais viendo también variaciones ahí, ¿no? Correcto, sí. De hecho, esta sonda toma medidas sistemáticas prácticamente todos los días. Entonces, eso nos permite estar constantemente monitorizando el vapor de agua, en este caso, y ver cómo va variando a lo largo del año en distintas estaciones y en distintas latitudes, porque al final tenemos un mapeo de prácticamente todas las latitudes del planeta. Entonces, respecto a esta variabilidad, el vapor de agua hoy en día, aunque ya te he dicho, es muy poco abundante, hay muy poquito, trazas apenas de vapor de agua en la atmósfera, su presencia es muy variable. Es muy variable no solo entre estaciones, sino entre hemisferios. Básicamente, el mayor vapor de agua que hay en la atmósfera se encuentra normalmente en los veranos locales, tanto el verano del hemisferio norte como el verano del hemisferio sur. En concreto, en el verano del hemisferio norte, lo normal, lo estándar que venimos observando hasta ahora, es que el vapor de agua se encuentra en una extensión vertical por debajo de 30 kilómetros. Es decir, el vapor de agua es capaz de, una vez se libera de los casquetes polares, la circulación atmosférica lo transporta alrededor del planeta y también permite un ascenso vertical hasta unos 30 kilómetros.
A partir de esa altura más o menos, las temperaturas ya son muy bajas, el vapor de agua se condensa en forma de nubes de hielo y este ascenso vertical se bloquea más o menos y es más complicado que el agua ascienda a capas más altas. Por otro lado, en los veranos del hemisferio sur, eh, es durante este periodo donde Marte está más cerca del Sol, como he dicho antes. Tiene un influjo solar más grande y esto hace que en general la atmósfera sea ligeramente más caliente y la circulación atmosférica sea más intensa. Entonces esto permite que el vapor de agua en este periodo, el verano del hemisferio sur, ascienda a capas muy altas. El agua en este periodo es capaz de llegar a incluso hasta 100 kilómetros de altura. Esto hace que lo normal hasta ahora era que el verano del hemisferio sur era considerado como el periodo más importante para la pérdida de escape de agua, ¿no? Porque cuanto más alto sube el vapor de agua, más hidrógeno es capaz de ascender a esas alturas también y luego escapar. ¿Por qué el hidrógeno? Hablamos de agua, pero tú hablas de hidrógeno, ¿no? ¿Por qué el hidrógeno es un índice de pérdida de vapor de agua? Al final, el vapor de agua no es el que escapa realmente, sino el que escapa es el hidrógeno que forma este vapor de agua. El agua es H2O. Entonces, cuando el agua llega por esta circulación atmosférica a unas alturas de unos 60 kilómetros más o menos, la radiación solar rompe estas moléculas de agua. Tú tienes H2O y pasas a obtener H más OH. Entonces, este H es muy ligero, es el elemento más ligero del universo. Entonces, a la mínima que adquiere un poco de energía, es muy fácil que se escape al espacio, se pierda. Cuando has perdido este hidrógeno, ya has perdido esa molécula de agua, ya no puedes reformar este H2O, ya has perdido masa. Entonces usamos este escape de hidrógeno como indicador de pérdida de agua en el planeta. O sea, vosotros podéis medir entonces el hidrógeno que está escapando y es básicamente esa medida la que os dice qué es lo que está pasando con el agua, ¿no? Claro, claro. De hecho, en este estudio, un aspecto interesante que hemos hecho ha sido combinar distintas misiones y distintos instrumentos. Con la sonda que estaba mencionando antes, la de TGO, miramos el vapor de agua, pero luego usamos otro instrumento en otra misión de la Emirates Mars Mission que nos permite directamente mirar eh, el hidrógeno que está incluso más arriba, en torno a unos 200 kilómetros de altura. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ver que, bueno, detectamos este incremento de vapor de agua en la atmósfera y poco después vemos que este hidrógeno en las capas más altas incrementan su abundancia y por tanto luego es capaz de escapar más cantidad al espacio. Claro. Bueno, dices que la molécula de agua, claro, la molécula de agua está formada, como has dicho, de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Detectáis el hidrógeno. ¿El oxígeno que queda también se podría detectar? También se detecta, también detectamos oxígeno con otros instrumentos y demás, pero sí que detectamos oxígeno, claro. Lo que no detectamos es el OH que mencionaba antes. Esa es una especie más complicada de detectar. Ya, o sea que el OH quedaría del hecho de quitar un hidrógeno a la molécula del agua, ¿no? Y dejar otro hidrógeno y el oxígeno por otro lado, pero siguiendo unidos. Bien, vosotros, claro, estáis, como has dicho, estudiando la atmósfera de Marte a lo largo de todo el tiempo y, lógicamente, veis variaciones de un momento a otro. En el artículo os centráis en lo que sucedió durante el verano, ese verano marciano, en el hemisferio norte, lo que decís, el año marciano 37. Me llama mucho la atención eso del número, ¿no? Año marciano 37, como si solo hubiera habido 37 años marcianos, cosa que no es así, lógicamente, eso es una convención, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese número? Sí, sí, la verdad es una pregunta que hace mucha gente y realmente la respuesta es que es un poco arbitrario la elección de estos años 37, ¿no? La numeración comienza en abril de 1955, realmente. Y es en esa fecha, a partir de cuando empezamos a tener ya una serie de observaciones considerables del planeta. Eh, Ahí surge, bueno, a partir de ahí, y de hecho, esta nomenclatura se utiliza por primera vez en un artículo en el año 2000. Se establece este criterio de año cero, el 11 de abril de 1955,
Y a partir de ahí vamos sumando. Pero bueno, el motivo de seleccionar esa fecha es básicamente porque es a partir de ahí cuando empezamos a tener una serie de registros ya importantes del planeta y necesitamos categorizar y delimitar, ¿no? Cuándo ocurre cada cosa. Bien, pues centrémonos entonces en ese año marciano, número 37, que tengo entendido que corresponde a 2022-2023, ¿no? Aquí en la Tierra. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento para que os llamara tanto la atención? Sí, pues básicamente lo que estaba mencionando antes, con este instrumento TGO, monitorizamos la presencia de vapor de agua constantemente, prácticamente. Y simplemente analizando los resultados nos dimos cuenta de que en el año 37, en un periodo concreto del verano, había un aumento que no habíamos visto hasta ahora. Viendo los resultados, lo empezamos a comparar con años anteriores y nos llamó la atención, oye, ¿esto a qué se debe? Entonces, a partir de ahí empezamos a investigar más en detalle y no solo a mirar el vapor de agua, sino el polvo. El polvo en Marte es básicamente presente en todas partes. Marte tiene un polvo muy fino y es muy propenso a que se generen tormentas de polvo. Ya de trabajos anteriores sabemos que las tormentas de polvo generalmente, sobre todo esto ocurre en el verano del hemisferio sur, ahí es un periodo de polvo muy intenso, hay tormentas muy frecuentes, y ya sabemos que estas tormentas favorecen inyecciones de vapor de agua más intensas de lo habitual. Entonces, investigamos a ver si esta inyección que habíamos detectado en el verano del hemisferio norte era también debida a un proceso similar. Y nuestra sorpresa fue que sí, efectivamente, a unas ciertas latitudes, en torno a unos 60 grados norte, detectamos también una tormenta de polvo que ocurrió durante las mismas fechas que esta inyección de vapor de agua que habíamos detectado. Muy bien, pues con eso parece que ya tenemos varias piezas de este rompecabezas. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida para continuar con ello. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Adrián Brines. Es investigador postdoctoral en el Departamento de Ciencias de la Complejidad e Ingeniería de la Universidad de Tokio. Allí es donde se encuentra en estos momentos en los que estamos charlando. Y nos hablaba de una investigación que ha sido publicada recientemente en la que se ha detectado vapor de agua o una fuga de hidrógeno en las capas más altas de la atmósfera marciana. Una fuga que habla por una parte de la pérdida de agua del planeta y por otra parte de su conexión con una tormenta de polvo que había sido detectada en el hemisferio norte. Así que ya tenemos todos esos factores. Cuéntanos ahora cómo habéis conectado todos esos datos y qué conclusiones habéis sacado. Al final lo que hicimos fue reconstruir los eventos, la serie de eventos. Primero vemos el vapor de agua, a partir de ahí decimos, ok, ¿qué ha generado este vapor de agua? Entonces tiramos para atrás en la cronología y encontramos esta tormenta de polvo. De modo que unimos las piezas y decimos, ok, esta tormenta de polvo genera la inyección de agua. Y luego con otro instrumento investigamos a ver qué estaba pasando más arriba, ¿no? Porque detectamos inyección de agua, pero este TGO nos permite solo ver hasta cierta altura. Queríamos saber qué estaba pasando más arriba. Entonces, para eso usamos otro instrumento
del Emirates Mars Mission, que nos permite medir directamente la cantidad de hidrógeno que hay en lo que se llama la exobase, que es más o menos una altura de unos 200 kilómetros, y es básicamente la región limítrofe entre, ¿no?, lo que sería la atmósfera y ya el espacio exterior. Entonces es con este instrumento donde detectamos también un pico, un incremento repentino en la cantidad de hidrógeno a estas alturas elevadas. Que de nuevo, mirando la cronología de cuándo ocurre esto lo detectamos un poquito después de la inyección de vapor de agua. De modo que más o menos todas las piezas encajaban, primero la tormenta, luego la inyección de vapor de agua y luego, las pocas semanas después, el aumento en el escape de hidrógeno. Lo importante también de este artículo es que hemos sido capaces de detectar esta inyección, de este incremento en el hidrógeno directamente relacionado con una tormenta de polvo en este hemisferio. Esto hasta ahora no lo habíamos visto. Estamos hablando de entonces de un fenómeno local, ¿no? Pero fue un fenómeno local que acabó afectando a todo el planeta. Sí, sí, correcto. La tormenta de polvo es relativamente pequeña, hablando de escalas planetarias, pero es una tormenta regional y lo curioso es eso, que en cuanto detectamos este aumento de vapor de agua, no lo detectamos solo las latitudes. Inicialmente ocurre a las latitudes donde ocurre la tormenta, pero enseguida lo hemos distribuido alrededor de todas las longitudes del planeta, confinado en el hemisferio norte, pero en todas las longitudes. Cuando miramos más arriba en la exobase, que miramos ya el hidrógeno sí que lo observamos a escala global. Entonces sí, enseguida, una vez el hidrógeno llega relativamente alto, se esparce por todo el planeta. Entonces sí que fuimos capaces de detectar todo esto de forma global al final. Con esos datos lográis detectar qué proporción de ese vapor de agua sube y qué proporción, digamos, se disocia y se pierde, o simplemente detectáis eso, que sube y se pierde. Nosotros detectamos se sube y se pierde. Las proporciones son más complicadas y sobre todo para eso hacen falta modelos fotoquímicos. Tienes que tener en cuenta y modelar la cantidad de radiación solar que te está entrando y en base a eso estimar cuánto agua estás disociando y cuánto hidrógeno estás generando. Pero ya te digo, para eso harían falta ya modelos, que es básicamente nuestro siguiente paso. Queremos intentar ver si podemos modelar esta tormenta que hasta ahora no entraba dentro de las predicciones de los modelos actuales. O sea que ahí tenéis un dato nuevo, el valor que os da se puede comparar con otros episodios, aunque fueran en otro hemisferio y demás, observados anteriormente. Sí, sí, de hecho, la época más activa en cuanto al escape de hidrógeno en Marte ocurre en el verano del hemisferio sur. Durante este periodo, ya he comentado, hay frecuentes tormentas de polvo que favorecen este ascenso del vapor de agua y su posterior escape. En concreto, hay un periodo de tiempo en esta segunda mitad del año marciano, que corresponde con el verano sur, que ocurre básicamente en torno al final del año marciano. Y es que en ese periodo hay unas tormentas de polvo concretas que, bueno, en tipología nosotros las llamamos tormentas tipo C, porque son, bueno, hay tormentas tipo A, B y C dependiendo de en qué momento del año marciano ocurran. Las que ocurren al final, pues las denominamos tipo C. Eh, pues esta tormenta del hemisferio norte se asemeja más o menos a estas tormentas tipo C que ocurren en el hemisferio sur. Y este aumento de hidrógeno que detectamos en la exobase es similar en cantidad al que ocurre en estas tipo C a final del año en el hemisferio sur. Lo que suele ocurrir es que se observe en el hemisferio sur. ¿Esto es la primera vez que ocurre o hay algunos registros que revelen que también en el hemisferio norte han ocurrido cosas así con anterioridad? Pues ocurren tormentas también a escalas más pequeñas, pero tienen menos influencia en lo que se refiere a la inyección de vapor de agua, a su capacidad para aumentar este transporte vertical. Sí que hay registros de una tormenta similar en tanto a escala y localización, pero ocurrió en torno a hará unos 10 años marcianos, que se corresponden con unos 20 años terrestres. Entonces, es un evento poco común, no es la primera vez,
que detectamos este tipo de tormentas, pero desde luego es poco común. Lo que es la primera vez que somos capaces de detectar es esta respuesta de la atmósfera en cuanto al vapor de agua y al escape. Más que nada también porque hace 20 años no teníamos los instrumentos que tenemos ahora. Quizás este tipo de eventos sí que se haya dado anteriormente, pero no lo hemos visto hasta ahora. Detrás de todo esto está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo Marte perdió el agua a lo largo de su historia, ¿no? Estos datos, ¿qué aportan a la búsqueda de la respuesta a esa pregunta? Marte ha ido perdiendo el agua poco a poco también. A lo largo del año marciano, el periodo más importante en cuanto a la pérdida del agua es el verano del hemisferio sur. Aquí es donde digamos, el pico de escape de hidrógeno al espacio tiene lugar. Normalmente en el hemisferio norte este pico no ocurre. Cuando tiramos hacia atrás, bueno, consideramos este verano del hemisferio sur y hacemos una estimación de cuánto hidrógeno estamos perdiendo. Si cogemos esa estimación y la prolongamos, la extendemos atrás en el tiempo y retrocedemos eso, unos 4.500 millones de años atrás, pues más o menos la cantidad de agua que Marte habría perdido al espacio sería suficiente como para generar lo que se llama una capa de océano equivalente, que sería más o menos cubrir la superficie del planeta en un océano de unos pocos cientos de metros. No llega a más de 100 metros de profundidad. O sea, ha perdido una cantidad importante de vapor de agua a lo largo de la historia el planeta. No está claro todavía tampoco cómo ha sido realmente esa pérdida, si un proceso gradual, como lo que tenemos ahora, o si ha habido algún tipo de cataclismo, un evento, un cambio climático global y súbito que haya permitido un escape mucho más rápido. Tenemos estudios también que demuestran que esta pérdida de agua al escape depende también de la inclinación de rotación del eje. Como he mencionado antes, esto es bastante inestable. Entonces sí que tenemos, de nuevo, esto en base a modelos y a estimaciones basadas en condiciones que observamos hoy en día. Pero sí que, eso, hay estudios que demuestran que variando la inclinación de rotación del planeta, el escape al espacio es capaz de ser mucho más importante. Es decir, inclinando el eje de rotación me parece que 10 grados, una cosa así, el, el aumento de hidrógeno al espacio, de escape de hidrógeno al espacio aumenta considerablemente, cerca de un orden de magnitud. O sea, hay muchos procesos que han podido afectar a esta pérdida de agua al espacio. Entonces, no es una pregunta fácil de responder, todavía estamos intentando entender, pero bueno, poco a poco entiendo que iremos dilucidando el problema. Sí, claro, porque como este estudio que habéis hecho está ligado a un evento meteorológico, digamos, a esa tormenta durante ese año 37, lógicamente tormentas ha podido haber a lo largo de toda la historia. Quiere decir que ese mecanismo de un evento de ese tipo favorece más la pérdida que otros que tienen lugar cuando la atmósfera es más estable, ¿no? De nuevo, el principal periodo de escape ocurre en este verano sur. Lo que hemos encontrado nosotros es un proceso como complemento. Es- no va a añadir demasiado porque, de nuevo, como has mencionado, está muy ligado al clima local en ese momento. No es algo periódico que pueda afectar a lo largo de los años. Entonces, es simplemente un fenómeno que, bueno, demuestra que esto puede ocurrir. ¿En qué cantidad ha ocurrido? No lo sabemos, porque tampoco tenemos claras las estadísticas, ¿no?, de este tipo de eventos. ¿Cada cuánto ocurren? ¿Ocurren cada 2 años, cada 10 años, cada 50 años? No lo sabemos. Además, eso, que es un evento de duración muy cortita. Entonces, al ser una duración corta, sí que aumenta el escape, pero en cuanto termina la tormenta de polvo, el escape vuelve otra vez a valores habituales de la época. Entonces, digamos que sí, que esto complementa un poco los procesos principales de escape, pero no son esenciales para explicar toda esta pérdida de agua que ha tenido el planeta. Bueno, este evento, esta tormenta, digamos, duró poco, pero hablas de otras tormentas que engloban todo el planeta, aunque sean provocadas en otro hemisferio y que tengo entendido que duran muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, sí, Marte experimenta lo que se llaman tormentas globales. Eh, Esto es un fenómeno que sí que es más o menos repetitivo. Se estima que más o menos cada 4 años marcianos hay una tormenta global. Y efectivamente, estos fenómenos, básicamente como su nombre indica, son tormentas de polvo que aumentan su tamaño de tal forma que son capaces de envolver el planeta entero y cubrirlo prácticamente de polvo completo. Esto favorece este transporte de agua a alturas elevadas durante periodos relativamente largos. Sí, no estaríamos hablando de meses seguramente. Muy interesante todo el tema. Bueno, esta es la investigación que habéis hecho, la habéis publicado, pero claro, la investigación continúa, ¿no? Habías mencionado algo ya antes de lo que pensáis hacer. Cuéntanos un poco cómo va esa investigación y qué queréis averiguar o qué necesitáis, porque entiendo que cuando hay varias naves en órbita que cada una ofrece unos datos desde un punto de vista o de otro, luego la interpretación viene del estudio de todos esos datos, ¿no? Sí, no, correcto. El fenómeno este ha sido bastante interesante pues para empezar queremos saber por qué ha ocurrido esta tormenta. No sabemos los motivos, simplemente la hemos visto, pero no sabemos qué la ha ocasionado. Eh, para esto al final hacen falta modelos climáticos y de nuevo este evento no lo predecían los modelos climáticos, así que lo que toca ahora es ver qué podemos cambiar o qué tornillos tenemos que ajustar en el modelo para ser capaces de reproducir la tormenta. Esto nos permitiría más o menos entender por qué se ha formado. Otra línea de investigación que queremos seguir es estudiar la tormenta en sí misma con imágenes. Tenemos una colección de imágenes muy interesantes de la tormenta que no hemos explotado hasta ahora. Y esto, en principio, nos podría permitir saber, conocer la extensión real de la tormenta, no solo en superficie, sino también en altura, hasta dónde llegan las nubes de polvo. También intentando estudiar cómo se distribuyen las nubes en esta imagen, podríamos intentar más o menos entender procesos atmosféricos que están ocurriendo dentro de la tormenta. En fin, que hay una serie de pasitos que queremos dar ahora y a ver si podemos seguir con ello. Pero sí, nos gustaría continuar este estudio. Bueno, todos estos estudios no los puede hacer una sola persona, eso es evidente. Está claro, están utilizando muchísimos medios y además necesitas personas especializadas en distintos campos de la ciencia, ¿no? Así que a mí me gusta siempre que habléis del equipo, ese equipo inmediato con el que has trabajado, que lógicamente es parte de un equipo muchísimo más extenso, ¿no? Cuéntanos, ¿qué equipo es? ¿Con qué personas has trabajado? ¿Qué hacéis? Sí, correcto. Al final, como has mencionado, esto no lo hace una sola persona. Aquí somos mucha gente detrás, trabajando duro para intentar entender todo lo que está pasando aquí. Cuando yo empecé este estudio estaba todavía en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y colaboraba activamente con un compañero en la Universidad de Tokio. Digamos que fuimos nosotros quienes impulsamos inicialmente el estudio y ya empezamos a contactar con gente de otras instituciones, como la Royal Belgian Institute for Space Aeronomy en Bruselas, gente del Laboratory of Atmospheric and Space Physics en Colorado, en fin, gente de muchas instituciones alrededor del mundo involucrada en distintas misiones. Tenemos gente también colaboradora de la Emirates Mars Mission, desde United Arab Emirates Space Agency en Dubái. Al final, eso, somos mucha gente detrás, cada uno especializado en ciertas cosas, pero que entre todos pues, podemos unir las piezas del puzzle de forma que podemos generar este tipo esta ciencia, básicamente. Claro, has hablado del equipo, ahora me interesa mucho que hables de ti. Como siempre digo, hay estudiantes que nos escuchan, a alguno le puede interesar el tema, puede estar pensando en hacerse científico si está estudiando ahora bachillerato o algún estudio preliminar y le viene muy bien el ejemplo de cómo habéis llegado ahí, al puesto que ocupáis, al sitio donde estáis. Esta afición, digamos, por la astrofísica o por Marte, ¿te viene de pequeño o te vino después, cuando ya estabas estudiando a lo mejor la carrera? No, pues me vino de pequeño. Yo ya de pequeño tenía fascinación por las estrellas, por el espacio y de hecho ya elegí la carrera un poco apuntando hacia la astronomía, la astrofísica. Yo hice física
Luego hice un máster en física y matemáticas y ya me especialicé ahí en la rama de astrofísica. Y luego de ahí, pues ya el doctorado. Y nada, y una vez ya tienes el doctorado, pues el postdoctor. Y de hecho ahora mismo estoy haciendo mi primer postdoc fuera de España. Y qué tal? ¿Cómo os tratan ahí en Japón? Porque, claro, normalmente hablo con investigadores que suelen estar bastante más cerca, ¿no? Entonces, no sé cuán diferente es la ciencia en Japón y cuán diferentes son las relaciones con los distintos lugares. Sí, no, pues la ciencia al final es más o menos estándar, al menos en mi campo. Yo tampoco puedo hablar de otros campos que la verdad son muy diversos. Pero básicamente cuando empecé mi doctorado, ya lo hice en un equipo más o menos internacional, ya estaba dentro de esta colaboración, porque al final, como todo lo que estoy haciendo está relacionado con misiones espaciales, este tipo de proyectos son internacionales. Entonces son colaboraciones muy amplias. Estas misiones tan caras necesitan, pues eso, infraestructura y mucha gente alrededor de todo el planeta que financie esto. Entonces yo ya tenía este acceso a gente de todo el mundo y digamos que tenía relativamente fácil, ¿no? el contactar con personas fuera de España. En cuanto a cómo he llegado hasta aquí, pues cuando terminé mi doctorado, apliqué a una beca, básicamente. Estoy aquí gracias a un programa de becas, la JSPS se llama, Japan Society for Promotion of Science. Este programa lo que permite es que tú desarrolles un plan de investigación, contactes con investigadores pues eso, en Japón y nada, y en base a ese plan que tú has preparado, lo envías, aplicas a la beca y hay un proceso de selección y nada, y a partir de ahí pues yo conseguí la beca en base a un plan un poco basado en la continuación de este estudio y nada, pues me vine para acá. De hecho, llevo aquí, nada, poquito, 2 meses llevo aquí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estarás ahí? La beca está en principios de 2 años. Tengo proyecto aquí para 2 años. ¿Es muy distinta la vida ahí para un, para un investigador? Realmente la investigación en sí, no. He cambiado de despacho, pero sigo haciendo un poco las mismas cosas. Eh, Luego la vida sí que es distinta, claro. El país este es muy distinto, es fascinante y un poco abrumador también, porque claro, hay tantas cosas que no conoces. Simplemente el ir a comprar y no entender muy bien lo que estás comprando ya es un poco problema, pero bueno. Imagino que estarás estudiando japonés, ¿no? Sí, sí. Estaba, sobre todo, empecé antes de venir, un poco para, pues eso, para evitar un poco el choque. No ha funcionado demasiado bien. Y ahora estoy otra vez, pues eso, intentando en tiempos libres, un poco de tiempo libre que tenga, aprender, pero es complicado. Pero sí, sí que quiero aprender sobre todo a hablar, porque la comunicación es importante. Y de nuevo, aunque dentro del ámbito universitario hablamos siempre en inglés, no hay problema. En cuanto sales de la universidad, ya sí que el- aprender el idioma es importante. Pero ya no solo aquí, sino donde vayas. Aprender el idioma local es esencial. ¿Qué le dirías a un estudiante de estos que te he mencionado si estuviera pensando en una carrera parecida a la tuya? ¿Qué recomendación le harías? A ver, como he dicho, yo hice física. Eh, es una carrera dura, pero yo creo que es, en cierto modo, gratificante. Es dura, pero creo que vale la pena. Sobre todo si lo que quieres hacer luego está relacionado con lo que es el mundo académico. Está claro que puedes hacer física y luego dedicarte a otra cosa. Pero si te vas a meter en este jardín, yo lo aprovecharía. Tengo compañeros que han hecho física, incluso han hecho posgrados y que luego se han ido al ámbito privado y demás. Aquí me estoy dando cuenta en Japón, sobre todo, que es bastante común que la gente haga estas carreras de ciencias tan fuertes y a lo poco de hacer el máster o incluso con el doctorado se vayan al mundo privado, al ámbito privado. Yo de momento voy a intentar seguir por el mundo académico, es algo en el que estoy cómodo ahora mismo y eso yo les diría a los estudiantes que si lo tienen claro, adelante. Va a ser duro,
pero creo que vale la pena. Yo en otro tipo de trabajo no habría tenido la oportunidad que tengo de estar ahora aquí donde estoy, por ejemplo. No en todos los trabajos tienes la opción de, bueno, pues ahora preparo un proyecto y me voy a otro país. Es duro, pero yo creo que en cierto modo es gratificante también. Y luego, pues, puedes encontrar estas cosas ¿no? Este estudio tan curioso que hemos hecho. Bueno, pues nada, aquí nos tenemos que despedir, aquí acabamos, pero es un hasta luego porque, claro, esta investigación continúa y esperemos que dentro de un tiempo, cuando vuelvas a conseguir otro resultado de tu investigación, pues nos vengas a contar el contenido, porque a nosotros lo que nos importa y lo que nos gusta es escucharos, que contéis vuestras investigaciones y lo que hacéis, porque creo que es fundamental saber lo que hacéis y lo que conseguís para que nosotros podamos valorar la ciencia en lo que realmente vale, que al final es lo que nos resuelve la vida en muchísimos aspectos. Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto. Genial, pues nada, de nuevo muchísimas gracias por invitarme, Ángel. Y sí, espero que hasta pronto. De acuerdo, pues hemos hablado con Adrián Brines, hemos dicho que es investigador en el Departamento de Ciencias de la Complejidad e Ingeniería de la Universidad de Tokio, en Japón, y también colabora con el Departamento del Sistema Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchísimas gracias, lo dicho, Adrián, y hasta pronto. Hasta pronto. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.